nuestra delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. La puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es el amor que Dios siente por mí. Maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol. Oh, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es el amor que Dios siente por mí. Maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí. Cuando siento que Dios me ama a mí. Buenas noches, queridos hermanos. El día de hoy quería compartirles una palabra y bueno, y para comenzar vamos a hacer una oración para que sea el Señor que nos esté guiando y que esté hablando a través de mí. Padre amado celestial, estoy delante de ti, Señor, en esta hora
para darte gracias, Señor, por este momento. Te pido, Señor, que seas tú que esté aquí en este momento conmigo, me estés hablando, me estés guiando, Señor, y que sea esta palabra de gran bendición para la vida de tu amada iglesia, Señor. Dejamos todo en tus manos, te damos la gloria, te damos la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra que voy a leer hoy se encuentra en Juan, capítulo 13, versículo 15. Y nos habla así: porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Esta palabra nos habla del ejemplo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo, ¿qué significa? Persona o cosa digna de ser imitada por sus cualidades. Imitar, actuar, comportarse, hacer algo a semejanza de otra persona. Acá Jesús en esta palabra nos enseña a que debemos seguir su ejemplo. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, se encontraba esa noche en la cena con ellos. En Juan 13:4 nos dice: se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos, para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás partes conmigo. Simón Pedro le dijo: entonces, Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios, aunque no todo. Y es que él sabía quién lo entregaría, por eso dijo: no todos están limpios. Después de lavarle los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he puesto el ejemplo, para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. Acá quiero detenerme. Jesús nos dejó una gran enseñanza, no solo en palabras, sino también en la práctica. Él le dijo a sus discípulos: si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. Entonces, Jesús les habló a sus discípulos y les estaba diciendo: serán bienaventurados si las hacen, no si no las hacen. Muchas veces sabemos cosas, queremos saber más, pero las estamos haciendo, las estamos poniendo en práctica como nuestro Señor nos dice. En Mateo 20:28 nos dice: imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Jesús, el Hijo de Dios, dio su vida, dio entrega, amor. Él, cuando lavó los pies a los discípulos,
fue un acto de amor, de servicio, de humildad. Y él dijo, imiten al Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar vida en rescate. Jesús con su ejemplo los animó a seguir y a servir a otros. Y él, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nunca se puso en una posición por encima de los demás, sino que él amó, sirvió, enseñó y dirigió a los perdidos, sanó enfermos, levantó muertos, alimentó a miles. Es tan grande, fue tan grande y es tan grande el amor de Jesús por la humanidad, que Él nos dice que podamos seguir ese ejemplo. En Juan 13:34 dice el Señor, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. El Señor acá nos está pidiendo que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Nos está pidiendo que podamos seguir su ejemplo. A veces es difícil amar a alguien que nos lastimó, que nos hizo daño, alguien que nos persigue. Pero acá el Señor nos dice, ámense unos a los otros como yo los he amado. Él nos lo está diciendo. Entonces, cuando se nos haga difícil amar a aquella persona o a aquella persona que a veces no soportamos, recordemos lo que el Señor nos dijo. Ámense unos a los otros. El Señor Él nos pide que sigamos su ejemplo, no solo en las palabras, sino también en las cosas que hacemos. Y que todas aquellas cosas que hagamos podamos reflejarnos en Él. Otro gran ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo fue la vida de oración. Jesús muchas veces permitió que sus discípulos lo vieran conversar con el Padre, lo vieran orar y que vieran cómo esta práctica fortalecía su vida. Dado su momento, los discípulos sintieron el deseo de aprender a orar y de imitarlo, y le pidieron al Señor que les enseñase. Les enseñó el significado de la oración, les enseñó cómo orar. Y en Lucas 11:9 podemos ver que el Señor le dice a sus discípulos, así que pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. El Señor le estaba diciendo que pidan, que oren, que busquen. Y les estaba tratando de dejar esas enseñanzas a sus discípulos. ¿Cómo estamos nosotros hoy en día en nuestra vida? ¿Estamos siguiendo ese ejemplo del Señor? ¿Buscamos del Señor en oración? El Señor nos dejó también otro gran ejemplo que era el de las Escrituras. Él en sus conversaciones con sus seguidores, especialmente con sus discípulos, siempre hacía uso de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras. Y Él quería que sus discípulos también hicieran lo mismo, que ellos hagan propias las Escrituras en su vida. Ese gran ejemplo que el Señor nos dejó, que lo podamos poner en práctica en nuestra vida. A veces cuando estamos mal, cuando estamos pasando situaciones complicadas, Él nos dice que busquemos de la oración y que busquemos de las Escrituras. Especialmente en estos tiempos que son tiempos complicados, que son tiempos difíciles, que podamos ver el ejemplo del Señor.
y que podamos preguntarnos a nosotros mismos si estamos siguiendo el ejemplo del Señor. ¿Estamos sirviendo como Él sirvió? ¿Estamos ayudando al otro como Él ayudó? Sigan este ejemplo, nos dice. Bienaventurados serán si saben estas cosas y las hacen. Nos dejó el ejemplo de la oración, que busquemos de la oración, que busquemos de la oración. Nos dejó el ejemplo de las escrituras. Tenemos a dónde recurrir. Entonces, los animo a esta noche, queridos hermanos, a que ustedes puedan buscar de la oración, que puedan buscar de las escrituras y que recordemos el amor que Jesús nos dio, ese amor que solamente Él puede dar, que fue tan grande que dio su vida por nosotros. Él cargó con nuestros pecados por nosotros. Entonces, que esta palabra sea para instarlos, para que esta palabra sea animarlos, para que podamos decir, Señor, quiero seguir tu ejemplo, quiero amar a aquel. Señor, como vos nos dijiste, amémonos los unos a los otros. Quiero servir, quiero buscar, quiero orar más, quiero buscar más de tu palabra. Para concluir, voy a dejar una oración y espero que esta palabra haya sido de muchas bendiciones para su vida, porque lo fue para mí. La verdad que no sabía qué era lo que iba a compartir, pero el Señor cuando te habla y la verdad que fue de gran bendición para mi vida. Padre amado, te doy gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias, Padre, porque pude compartir tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú estés haciendo, Padre amado, que esta palabra llegue, Señor, para quien la necesita, Señor. Te pido, Señor, que podamos ser, Señor, ejemplo como vos nos pedís, papá. Que podamos ser sal y luz. Que podamos seguir, Señor, todas tus instrucciones, papá. Te pido, Señor, que seas tú que nos esté guiando en nuestra vida, en cada ámbito de nuestra vida, Señor. Te doy las gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu amor. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Padre, por todas las cosas buenas que hiciste, haces y harás por nosotros. Porque nos has acompañado, papá, en todo este tiempo, en tiempos complicados, en tiempos de pandemia, Señor. Tú has sido fiel, Señor. Te doy las gracias, Padre, por tu amor. Te dejo, Señor, esta palabra, Señor, en tus manos, Señor, y te pido, Señor, que no seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que nos estés acompañando, que nos estés guiando, Señor. Que seas tú, Padre amado, nuestra guía. En el nombre de Jesús, te dejo todo esto. Amén.